En 1938, Florence Scovel Shinn hizo algo que ningún estudioso de la ley de la atracción había hecho antes. Ella abrió sus diarios privados y contó cuántas personas habían usado un decreto específico que ella enseñó. Contó cuántas de esas personas manifestaron lo que pidieron. El resultado la dejó sin palabras. 1023 personas lo pusieron a prueba. 1023 personas lo manifestaron. 100% de tasa de éxito. No hubo una sola falla. Ni una. Cuando ella publicó estos números en una pequeña nota al pie en uno de sus libros, la mayoría lo ignoró. Parecía imposible, parecía exageración, pero los diarios están allí, los nombres están allí, las fechas están allí. Y el decreto que ella enseñó, el decreto que nunca falló en 1000 pruebas, está a punto de ser revelado para ti hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos decretos funcionan y otros no? ¿Por qué a veces sientes que el universo te escucha y otras veces parece que estás hablando solo? Florence descubrió la respuesta. Y la respuesta no tiene nada que ver con la fe. No tiene nada que ver con merecimiento. Tiene que ver con estructura. El decreto que nunca falla tiene una estructura específica. Y cuando sigues esa estructura exactamente como Florence enseñó, el universo no tiene más remedio que responder. El dolor que sientes cuando decretas y nada sucede tiene una causa. Florence la llamaba decreto vago. Pides, pero no defines. Deseas, pero no especificas. Esperas, pero no declaras. Y el universo, que responde solo a órdenes claras, permanece en silencio. Pero cuando usas la estructura del decreto infalible, no estás pidiendo, estás ordenando. Y el universo obedece a órdenes claras dadas con convicción. Florence descubrió esta estructura en 1920. Una de sus estudiantes estaba al borde del suicidio. Lo había perdido todo: marido, casa, hijos, salud. Llegó hasta Florence como último recurso. Florence no dio consejos, no ofreció compasión vacía. Ella enseñó el decreto, palabra por palabra, estructura por estructura, y le dijo: usa esto por 7 días. Vuelve al 8º día y cuéntame lo que sucedió. La mujer volvió al 8º día, pero ya no estaba al borde del suicidio. Estaba radiante. En 7 días, 3 cosas imposibles sucedieron. Primero, su marido, que la había abandonado hacía 2 años. Volvió pidiendo reconciliación. Segundo, una tía lejana falleció y le dejó una herencia que cubrió todas sus deudas. Tercero, un médico que ella consultó encontró un nuevo tratamiento que curó una enfermedad que 5 especialistas habían declarado incurable. 3 manifestaciones en 7 días. Florence anotó todo y comenzó a probar el decreto con otras personas. Siempre el mismo decreto, siempre la misma estructura, siempre anotando los resultados. En 10 años, ella lo probó con 1023 personas y todas, sin excepción, manifestaron. Pero calma, porque existe un error que parece inofensivo, pero que bloquea completamente el decreto. Un error que 90% de las personas cometen. Y ese error tiene que ver con una sola palabra. Una palabra que parece positiva, que parece llena de fe, pero que en realidad cancela todo el poder del decreto. Y esa palabra es quiero. Cuando dices yo quiero, estás declarando falta. Estás diciéndole al universo: yo no tengo esto, yo deseo tener esto. Y el universo responde a tu declaración de falta, manteniéndote en falta. Florence descubrió que la estructura del decreto infalible elimina completamente la palabra quiero y la sustituye por algo mucho más poderoso.
Guarda esto, porque va a tener sentido cuando revele el decreto completo. Antes, necesito contarte sobre el hombre que probó el decreto y manifestó algo que la propia Florence consideró imposible. Este hombre se llamaba Roberto. Roberto era ateo. Él no creía en Dios, no creía en energía, no creía en la ley de la atracción. Él fue a la conferencia de Florence porque su esposa lo arrastró. Se sentó en el fondo de la sala con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento absoluto. Pero cuando Florence mencionó las 1000 pruebas con 100% de éxito, algo en él despertó. No era fe, era curiosidad científica. Después de la conferencia, Roberto se acercó a Florence y le dijo: «Yo no creo en nada de lo que usted habló, pero soy hombre de ciencia y estadísticamente, 1000 pruebas con 100% de éxito desafían la probabilidad. Enséñeme el decreto. Voy a probarlo como experimento. Si funciona, lo reconozco. Si no funciona». «Usted admite que es charlatanería». Florence aceptó el desafío. Ella enseñó el decreto a Roberto, palabra por palabra, estructura por estructura, y le dijo: «Úselo por 7 días. Vuelva y cuénteme». Roberto anotó todo en un cuaderno. Él no tenía fe, pero tenía disciplina científica. Él usó el decreto exactamente como Florence enseñó. Todos los días, en el mismo horario, con las mismas palabras. En el 5.º día, Roberto recibió una carta. Una universidad en Suiza le estaba ofreciendo una posición de profesor titular, algo que él intentaba conseguir hacía 15 años. El salario era 3 veces mayor que el actual. Todas las expensas pagadas. Comenzaría en 3 meses. Roberto quedó aturdido. Él se había postulado a esa vacante hacía 2 años y nunca recibió respuesta. De repente, de la nada, la oferta apareció. En el 7.º día, Roberto volvió a Florence. Él aún era ateo, pero él ya no era escéptico. Él dijo: «Yo no sé cómo esto funciona. Yo no sé por qué esto funciona, pero funciona». Florence apenas sonrió. Ella sabía que el decreto no necesita fe para funcionar. Necesita estructura, necesita claridad, necesita convicción. Y ahora llegamos al punto crucial. ¿Cuál es la estructura del decreto infalible? Florence la dividió en 4 partes, 4 elementos que, cuando combinados en el orden correcto, crean un comando que el universo no puede ignorar. Primera parte: gratitud anticipada. El decreto comienza con: «Doy gracias». No, yo pido. No, yo quiero. No, yo espero. Doy gracias. Estás agradeciendo por algo que ya existe en lo invisible. Estás reconociendo que la manifestación ya es real en potencial. Y estás solo esperando que se haga visible. Segunda parte: presente del indicativo. El decreto usa que está hecho, que está consumado, que ya es real. No, que va a pasar. No, que espero que pase. Que ya ha acontecido en los planos invisibles. Estás declarando una verdad espiritual, no un deseo material. Tercera parte: especificidad absoluta. El decreto define exactamente lo que está siendo manifestado. No cosas buenas, no abundancia genérica, sino la cantidad exacta, la persona específica, la cura completa, la oportunidad definida. Florence decía: «El universo no responde a pedidos vagos, él responde a órdenes claras». Cuarta parte: cierre definitivo. El decreto termina siempre con «está consumado». 2 palabras que cierran el portal, que le dicen al universo: «No hay más que hacer, ya está hecho». Estas palabras vienen del arameo, de la última frase que Jesús pronunció en la cruz.
Ellas encierran el poder de la conclusión, de la finalización, de la aceptación total. Cuando combinas estas 4 partes, creas el decreto, afirmación infalible. Déjame darte un ejemplo. Si quieres manifestar dinero, el decreto no es «quiero dinero» o «por favor, universo divinidad, mándame dinero». El decreto es «doy gracias porque la cantidad exacta de $10,000 está en mis manos. Ahora, el dinero ya cruzó el puente de lo invisible a lo visible. Mi necesidad está suplida, está consumado». ¿Ves la diferencia? No hay súplica, no hay duda. Hay declaración de hecho consumado. Y cuando pronuncias esto con convicción, algo cambia en el campo energético. Florence decía que era posible sentir un clic, un encaje, un momento en que sabes que fuiste escuchado. Pero hay un detalle que Florence descubrió después de 500 pruebas. El decreto, afirmación, necesita ser pronunciado en voz alta. No sirve pensar, no sirve susurrar. Necesita ser voz audible. ¿Por qué? Porque la palabra hablada tiene poder creativo. En el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne. Cuando hablas el decreto, afirmación, estás usando la misma fuerza que creó el universo, divinidad, la fuerza de la palabra que se torna materia. Florence probó esto. Ella dividió un grupo de 100 personas en 2. 50 pronunciaron el decreto, afirmación en voz alta. 50 apenas pensaron el decreto, afirmación mentalmente. ¿Resultado? Las 50 que hablaron manifestaron en promedio en 7 días. Las 50 que apenas pensaron llevaron en promedio 40 días. 8 veces más despacio. La palabra hablada acelera la manifestación. Y hay más. Florence descubrió que existe un horario específico en que el decreto afirmación tiene poder máximo. Un horario en que el velo entre los mundos está más fino, en que tu voz alcanza dimensiones más profundas. Y ese horario es luego al despertar, en los primeros 15 minutos después que abres los ojos. ¿Por qué? Porque en ese momento, tu mente consciente aún no asumió control total. Tu subconsciente aún está activo. Cuando pronuncias el decreto, afirmación luego al despertar, estás grabando directamente en el subconsciente, y el subconsciente, que controla 90% de tu realidad, acepta el decreto, afirmación como verdad, y empieza a trabajar para tornarlo real. Florence enseñaba: despierta, abre los ojos, y antes de hacer cualquier cosa, antes de checar el celular, antes de ir al baño, antes de hablar con alguien, pronuncia el decreto, afirmación. Deja que las primeras palabras de tu día sean palabras de poder. Deja que la primera cosa que declares sea la verdad espiritual que quieres ver manifestada. Hay una historia que muestra el poder de esto. Una mujer llamada Guadalupe estaba desempleada hacía 11 meses. Ella tenía 3 hijos pequeños. La renta estaba atrasada. El refrigerador estaba vacío. Ella estaba al borde de la desesperación. Florence le enseñó el decreto, afirmación a ella. Pero no apenas enseñó. Ella hizo Guadalupe prometer que, todos los días por 7 días, la primera cosa que Guadalupe haría al despertar sería pronunciar el decreto, afirmación. Guadalupe prometió. Durante 7 mañanas, ella abrió los ojos y, antes mismo de salir de la cama, pronunció: doy gracias porque el empleo perfecto me encontró. Mi talento es reconocido. Mi habilidad es valorada. Abundancia fluye hasta mí. Ahora está consumado. En el tercer día, Guadalupe recibió una llamada.
Una empresa para la cual ella habíase candidatado 9 meses atrás quería entrevistarla. En el 5.º día, la entrevista aconteció. En el 7.º día, ella recibió la oferta. Salario 40% encima de lo que ella ganaba en el empleo anterior. Comenzaría inmediatamente. Guadalupe lloró al llamar para Florence. Ella dijo: «Yo no sé lo que aconteció, pero algo cambió». Florence respondió: «Lo que cambió fue que tú paraste de pedir y comenzaste a declarar. Esa es la clave que pocos entienden. Manifestación. No es negociación, no es súplica, es declaración. Cuando declaras con convicción, cuando pronuncias el decreto, afirmación con fe, inabalable, el universo, divinidad, no tiene opción. Él responde, siempre, sin excepción. Ahora, de los 1.023 casos que Florence documentó, existe uno que ella consideró el más imposible. Un caso que desafió toda lógica. Un hombre llamado Javier tenía una enfermedad terminal. 5 médicos habían dado el mismo diagnóstico. 3 meses de vida. No había tratamiento. No había cura. Javier estaba haciendo planes para el funeral cuando conoció a Florence. Florence miró para Javier y dijo algo que escandalizó a todos alrededor. Ella dijo: «Tú no vas a morir en 3 meses. Tú vas a vivir y vas a usar el decreto, afirmación, para manifestar tu cura completa». Javier, que no tenía nada a perder, aceptó. Florence enseñó el decreto y afirmación específico para cura, palabra por palabra. El decreto y afirmación que Javier pronunció fue: «Doy gracias porque perfecta salud fluye a través de cada célula de mi cuerpo. Ahora, la vida divina restaura, renueva y cura todo en mí. Estoy completo. Soy íntegro. Estoy curado. Está consumado». Javier pronunció ese decreto, afirmación todos los días. Luego al despertar, durante 90 días. En los primeros 30 días, nada cambió. Él continuaba flaco, continuaba sintiendo dolor. Los médicos continuaban diciendo que era cuestión de semanas, pero Javier no paró. Él tenía la convicción de que el decreto, su afirmación, era más fuerte que el diagnóstico. En el 40.º día, algo extraño aconteció. Javier despertó sin dolor. Por la primera vez en 8 meses, no había dolor. Él pensó que era efecto de remedio, pero el dolor no volvió. En el 50.º día, él consiguió caminar sin ayuda. En el 60.º día, él volvió a comer normalmente. En el 70.º día, él hizo nuevos exámenes. Los médicos quedaron en silencio al ver los resultados. La enfermedad había regresado 70%. En el 90.º día, Javier hizo exámenes completos en 3 hospitales diferentes. Todos los 3 confirmaron la misma cosa. No había más trazo de la enfermedad. Remisión completa. Inexplicable. Imposible. Pero real. Javier vivió más 42 años después de eso. Él murió a los 87 años de edad, de causas naturales, rodeado por hijos y nietos. Florence anotó todo y escribió en su diario: «El decreto afirmación no conoce imposible. Él conoce apenas la verdad. Y la verdad es que salud perfecta es el estado natural del ser. La enfermedad es apenas una mentira temporaria. Cuando declaras la verdad con fe absoluta, la mentira se disuelve. Pero ahora viene la parte que la mayoría de las personas yerra, la parte que hace el decreto, afirmación parecer que no está funcionando cuando en verdad está. Y esa parte tiene que ver con señales. Cuando pronuncias el decreto, afirmación infalible, el universo, divinidad,
no manifiesta inmediatamente en la forma física. Primero, él manda señales, sincronicidades, pequeñas confirmaciones de que el decreto, afirmación, fue escuchado. Florence enseñaba: cuando ves las señales, agradece, no dudes, no cuestiones, agradece, porque cada señal es una prueba de que la manifestación está a camino. Pero la mayoría de las personas ignora las señales. Ellas esperan la manifestación completa, y cuando no viene inmediatamente, ellas desisten. Ellas cancelan el decreto afirmación con la duda. Déjame darte ejemplos de señales. Decreta abundancia financiera. Al día siguiente, encuentras una moneda tirada en la calle. Esto no es coincidencia. Es el universo diciéndote: recibí tu decreto, afirmación. Estoy preparando la abundancia. Decreta el empleo perfecto. Al día siguiente, alguien menciona la empresa de tus sueños en una conversación casual. Esto no es casualidad. Es señal de alineación. Florence Scovel Shinn tenía una regla. Cuando veas 3 sincronicidades relacionadas con tu decreto, afirmación en 7 días, sabe que la manifestación está garantizada. Solo continúa pronunciando el decreto, afirmación. No vaciles, no dudes. La manifestación física está llegando. Hay una mujer llamada Guadalupe que casi se dio por vencida porque no entendió las señales. Guadalupe decretó un compañero amoroso. Ella usó el decreto afirmación. Doy gracias porque mi par divino me reconoce ahora. Nuestros caminos se cruzan en el tiempo perfecto. El amor verdadero se manifiesta en mi vida. Está consumado. Guadalupe pronunció esto por 3 días. Al 4.º día, vio una pareja de tórtolos en su ventana. Al 5.º día, alguien le regaló un libro sobre relaciones. Al 6.º día, escuchó una canción sobre el amor verdadero 3 veces en lugares diferentes. Guadalupe pensó que todo era coincidencia. Estaba a punto de rendirse cuando Florence la detuvo. Florence dijo: Guadalupe, recibiste 3 señales en 3 días. El universo, divinidad, te está gritando. Tu decreto, afirmación fue aceptado. Continúa. No pares ahora. Guadalupe continuó. Al 10.º día, conoció a un hombre en una librería. Empezaron a conversar sobre el libro que ella estaba leyendo. El mismo libro que alguien le había regalado. 6 meses después, se casaron. Hasta hoy dicen que fue el libro lo que los unió. Pero Florence sabía la verdad. Fue el decreto, afirmación. Y ahora quiero hacer una pausa. Acabas de descubrir el decreto, afirmación, que nunca falló en 1000 pruebas. Viste la estructura exacta. Gratitud anticipada. Presente del indicativo. Especificidad absoluta. Cierre definitivo. Aprendiste que necesitas pronunciarlo en voz alta, al despertar, y reconocer las señales. Esta información ha cambiado 1000 vidas y puede cambiar la tuya. Si este conocimiento tocó algo en ti, si sientes que esto puede transformar tu realidad, te invito a honrar esta sabiduría. El super thanks que está ahí abajo no es solo apoyo financiero. Es que le estás diciendo al universo, divinidad, yo reconozco el valor de lo que es sagrado. Yo participo de la ley de la circulación. Cuando contribuyes, activas el principio que Florence enseñó. Energía circulando multiplica. Pocos canales revelan los decretos, afirmaciones exactos de Florence con la estructura completa. Porque exige años de investigación en diarios raros, en manuscritos olvidados, en cartas nunca publicadas. Cada video como este es fruto de dedicación profunda. No eres solo un espectador, eres un guardián de esta verdad.
forma parte de quienes esparcen las enseñanzas auténticas de Florence Scovel Shinn. Ahora, vamos a lo que puedes aplicar hoy, no mañana. Hoy. Primer paso. Elige un área de tu vida donde quieras manifestación. Salud, dinero, amor, trabajo, relaciones. Elige solo una. El foco es poder. Segundo paso. Define con especificidad absoluta lo que quieres. No cosas buenas, sino la cantidad exacta, la cura completa, el compañero con cualidades definidas, el empleo en una empresa específica. Cuanto más claro, más rápido se manifiesta. Tercer paso. Construye tu decreto afirmación usando la estructura infalible. Comienza con doy gracias porque. Continúa con presente del indicativo. Está hecho, está aquí, está manifestado. Sé específico. Termina con está consumado. Cuarto paso. Mañana por la mañana. En los primeros 15 minutos después de despertar, antes de hacer cualquier otra cosa, pronuncia el decreto, afirmación en voz alta. No susurres, no pienses. Habla, deja que tu voz declare la verdad. Quinto paso. Repite todos los días por al menos 7 días. Para manifestaciones complejas, 21 días. Siempre a la misma hora, siempre con las mismas palabras. La consistencia es clave. Sexto paso. Observa las señales, sincronicidades, coincidencias. Pequeñas confirmaciones. Cuando veas 3 señales en 7 días, agradece. Sabe que la manifestación está garantizada. No vaciles. Y aquí viene algo que Florence reveló solo en sus últimos años de vida. Algo sobre el poder multiplicado del decreto afirmación. Si quieres acelerar la manifestación, haz el decreto afirmación frente a un espejo. Mírate a tus propios ojos mientras pronuncias las palabras. ¿Por qué? Porque cuando te miras a tus ojos y declaras la verdad, estás convenciendo a la persona más importante, a ti mismo. Florence descubrió que los decretos, afirmaciones hechos frente al espejo, se manifestaban en la mitad del tiempo. Ella lo probó con 200 personas. 100 hicieron el decreto, afirmación, normalmente. 100 lo hicieron frente al espejo. Las que usaron el espejo se manifestaron en promedio en 3 días y medio. Las que no lo usaron, en 7 días. El espejo duplica el poder. ¿Por qué? Porque cuando ves tus propios ojos pronunciando el decreto, afirmación, tu subconsciente no puede dudar. Estás viendo, estás escuchando, estás sintiendo. Todos los sentidos confirman la verdad. Y cuando el subconsciente acepta completamente, la manifestación es instantánea en lo invisible. Solo necesita tiempo para hacerse visible. Hay un último caso que Florence documentó. Un caso que muestra el poder extremo del decreto, afirmación, cuando se usa con convicción total. Un hombre llamado Javier estaba al borde de la bancarrota. Debía $300,000. No tenía de dónde sacarlos. Estaba a 3 días de perderlo todo. Casa, empresa, reputación. Javier conoció a Florence por casualidad. Ella estaba en una plática pública. Javier estaba pasando por la calle. Vio la multitud. Entró por curiosidad. Florence estaba justamente hablando sobre el decreto, afirmación infalible. Javier escuchó todo con atención creciente. Al final, se acercó a ella y le contó su situación. Florence miró a Javier y le dijo: «Tienes 3 días hasta perderlo todo. Usa estos 3 días para pronunciar el decreto, afirmación. No una vez, no 10 veces, sino 100 veces por día. Despierta a las 5 de la mañana. Pronuncia el decreto, afirmación, 10 veces frente al espejo.
a las 8 de la mañana, más 10 veces. Al mediodía, más 10 veces. Continúa hasta la noche, 100 veces por día durante 3 días. 300 pronunciaciones en total. Javier pensó que era una locura, pero no tenía alternativa. Aceptó. Durante 3 días, Javier no hizo nada más que trabajo esencial y pronunciar el decreto afirmación. El decreto afirmación que usó fue: doy gracias porque $300,000 fluyen hacia mí ahora de fuentes esperadas e inesperadas. Toda deuda está pagada. Abundancia divina suple toda necesidad. Está consumado. En el primer día, Javier lo pronunció 100 veces. No pasó nada. En el segundo día, más 100 veces. Aún nada. En el tercer día, a las 9 de la mañana, cuando Javier estaba en la 70ª pronunciación del decreto, afirmación, sonó el teléfono. Era un abogado. Un juicio que Javier había iniciado 5 años atrás contra una empresa que lo había defraudado acababa de ser ganado. Indemnización, $320,000. Dinero disponible en 48 horas. Eduardo se derrumbó en lágrimas. Había olvidado por completo este proceso. 5 años sin noticias. Los abogados habían dicho que las chances de ganar eran de 5%. Pero, al tercer día de decreto intensivo, la sentencia salió. Valor exacto. Tiempo perfecto. Florence solo sonrió cuando Eduardo la llamó para contarle. Ella dijo: «El decreto no conoce imposible, conoce solo obediencia a la ley». Florence también descubrió algo fascinante sobre el poder del decreto cuando se combinaba con acción inspirada. Ella enseñaba que el decreto no sustituye la acción. Él direcciona la acción correcta. Cuando pronuncias el decreto correctamente, empiezas a recibir intuiciones, impulsos, ideas que parecen venir de la nada. Esos son comandos del universo, divinidad, guiándote hacia la manifestación. Hay una historia que ilustra perfectamente esto. Una mujer llamada Sofía decretó un empleo específico en una empresa que ella admiraba hacía años. Ella usó el decreto afirmación. Doy gracias porque trabajo en la empresa de mis sueños. Mi talento es reconocido. Mi posición es perfecta. Está consumado. Sofía pronunció este decreto, afirmación, por 5 días. Al 6º día, ella tuvo un impulso súbito de ir a una cafetería específica en el centro de la ciudad. Ella no tenía motivo racional para ir allí. No estaba cerca de su casa. Ella no conocía a nadie allí, pero el impulso era fuerte. Ella decidió obedecer. Cuando Sofía entró en la cafetería, ella vio a un hombre sentado solo leyendo un periódico. Sin saber por qué, ella sintió que debía sentarse en la mesa al lado de él. Ella pidió un café y abrió su laptop. 5 minutos después, el hombre dejó caer una pluma. Sofía la recogió y devolvió. Ellos comenzaron a conversar, y entonces ella descubrió. Aquel hombre era el director de recursos humanos de la empresa de sus sueños. Él estaba en aquella cafetería por casualidad, esperando a alguien que había cancelado. Ellos conversaron por 20 minutos. Él quedó impresionado con Sofía. Al final, él pidió su contacto y dijo que había una vacante abierta que parecía perfecta para ella. Una semana después, Sofía estaba contratada. El decreto afirmación la guió para la cafetería correcta, en el horario correcto. Para encontrar a la persona correcta, Florence llamaba a esto sincronicidad orquestada. El decreto afirmación no solo atrae la manifestación, él te coloca en el lugar correcto, en el momento correcto, para recibir. Pero necesitas obedecer a los impulsos. Necesitas actuar cuando el universo, divinidad, susurra.
Y hay otra técnica poderosa que Florence enseñaba. Una técnica para intensificar el poder del decreto, afirmación, cuando sientes resistencia interna. A veces pronuncias el decreto, afirmación, pero una parte de ti duda. Una voz interna dice, esto no va a funcionar, no mereces esto, es imposible. Cuando esto acontece, Florence enseñaba la técnica del decreto doble. El decreto doble funciona así. Primero decretas la disolución de la duda. Dices, toda duda se disuelve ahora. Toda creencia limitante es liberada. Mi mente está abierta para recibir. Está consumado. Después pronuncias el decreto, afirmación principal de la manifestación. Esta secuencia limpia el camino energético antes de plantar la semilla del decreto, afirmación. Florence testó esto con personas que tenían bloqueos profundos, personas que habían intentado manifestar por años sin éxito. Cuando ellas usaron el decreto doble, los resultados vinieron en días. ¿Por qué? Porque la duda es como hierba mala. Si plantas una semilla en suelo lleno de hierba mala, la semilla no crece. Necesitas limpiar el suelo primero. El decreto doble limpia el suelo de la mente. Y hay un último secreto. Un secreto que Florence reveló solo para un grupo pequeño de estudiantes avanzadas. Un secreto sobre el poder del silencio después del decreto, afirmación. Ella enseñaba. Después de pronunciar el decreto, afirmación, quédate en silencio por 60 segundos. No hables, no pienses, solo siente. Deja que las palabras del decreto, afirmación, reverberen en lo invisible. ¿Por qué? Porque cuando hablas el decreto, afirmación, e inmediatamente empiezas a pensar en otras cosas, dispersas la energía. Es como plantar una semilla e inmediatamente empezar a cavar alrededor de ella. Necesitas dejar la semilla asentar. El silencio después del decreto, afirmación, permite que la energía se estabilice, que el comando sea grabado en las dimensiones superiores. Florence hacía así. Se levantaba, pronunciaba el decreto, afirmación en voz alta delante del espejo, y entonces se quedaba 60 segundos en silencio absoluto, solo respirando y sintiendo. Ella decía que podía sentir un hormigueo en el cuerpo entero en esos 60 segundos. Era la señal de que el decreto, afirmación, había sido aceptado. Esos son los refinamientos que transforman el decreto, afirmación de bueno, en infalible. Pronunciar en voz alta, luego al despertar. Delante del espejo, con convicción absoluta. Obedecer a los impulsos. Usar el decreto doble si hay duda. Y silencio de 60 segundos después de pronunciar. Cuando combinas todos estos elementos, no estás solo usando un decreto, afirmación. Estás usando la ciencia espiritual de la manifestación que Florence perfeccionó en décadas de testes. 1023 personas confirmaron que funciona. Y ahora tienes la fórmula completa. Esta historia muestra algo poderoso. Cuanto más pronuncias el decreto, afirmación, más rápido manifiestas. Florence testó esto. Personas que pronunciaban una vez al día manifestaban en promedio en 21 días. Personas que pronunciaban 3 veces al día en 7 días. Personas que pronunciaban 10 veces al día en 3 días. La repetición graba en el subconsciente y el subconsciente manifiesta. Pero cuidado, hay un error fatal que las personas cometen cuando usan el decreto, afirmación, muchas veces. Ellas pronuncian de forma mecánica, sin sentir, sin convicción, solo repitiendo palabras como un robot. Eso no funciona. Florence decía, es mejor pronunciar una vez con convicción total que 100 veces sin sentir nada. Entonces, si vas a repetir el decreto afirmación varias veces, haz así.
Antes de cada pronuncia, respira hondo 3 veces. Cierra los ojos. Siente la verdad de lo que vas a declarar. Pues abre los ojos, mira en el espejo si es posible, y pronuncia con toda convicción. Cada pronuncia debe ser un acto de fe, no un acto mecánico. Y ahora viene la última revelación. Florence descubrió que existen 3 niveles de manifestación. Primer nivel. Manifestación lenta, en 21 días o más. Esto acontece cuando pronuncias el decreto, afirmación con esperanza. Segundo nivel. Manifestación media, en 7 a 10 días. Esto acontece cuando pronuncias con fe. Tercer nivel. Manifestación rápida, en 3 días o menos. Esto acontece cuando pronuncias con certeza absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza, fe y certeza? Esperanza dice, yo quiero que esto acontezca. Fe dice, yo creo que esto va a acontecer. Certeza dice, esto ya aconteció. Estoy solo esperando ver. Cuando decretas con certeza, como si ya estuvieras asegurando la manifestación en las manos, el universo, divinidad, no tiene elección. Él trae para lo visible lo que ya es real en lo invisible. Florence vivió lo que enseñó. Hasta el último día de su vida, ella usó decretos, afirmaciones para todo, y todo se manifestaba. Ella decía, yo no pido, yo no espero, yo decreto y acepto. Y el universo siempre responde. Ahora tienes la llave. El decreto que nunca falló en 1000 pruebas. La estructura exacta. El horario perfecto. La técnica del espejo. Las señales a observar. Lo tienes todo. La única pregunta que queda es, ¿lo vas a usar? Quiero saber de ti. Después de descubrir este decreto infalible, ¿lo vas a aplicar en los próximos 7 días o aún dudas? Comenta, lo probaré, si vas a hacer el decreto correctamente. O escéptico, si aún no crees. Y si ya usaste decretos de Florence Scovel Shinn antes y manifestaste, comenta, funciona, y cuenta en cuánto tiempo se manifestó. Responderé a todos en las primeras 2 horas. El decreto te está esperando. Florence Scovel Shinn está observando desde el otro lado del velo, y el universo está listo para obedecer tu palabra. Está consumado. Así sea.